Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos los especialistas de SimEP. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer la actualización del firmware de los componentes de nuestros arrancadores suaves 3RW55. Veamos cómo se hace. Ok, en el arrancador suave tenemos tres dispositivos que podemos actualizar el firmware. Normalmente el firmware ya viene instalado de fábrica, pero a través del tiempo se van actualizando nuevos firmware porque aparecen nuevas funciones. Ok, veamos. El primer dispositivo que podemos actualizar el firmware es el módulo principal del arrancador suave. El código del equipo lo pueden ver aquí en la esquina. En este caso es el 3RW5513 3HA15. La versión de hardware es E01 y la versión de firmware de fábrica es la versión 1.0.0. Con eso podemos buscar en internet el firmware adecuado y actualizar. Otro dispositivo que podemos actualizar el firmware es la pantalla HMI. Retiramos la pantalla y podemos ver en la parte de atrás el código de la pantalla. Dice 3RW5980 0HF00. De la misma manera, la versión del hardware E01 y la del firmware de fábrica es la versión 3.0.1. Listo. ¿Qué más podemos actualizar el firmware? Veamos. La tarjeta de red. Esta tarjeta de red dice que es una tarjeta de red Modbus TCP. Vemos atrás el código 3RW5980 0CT00. Versión de hardware E01 y la versión del firmware que es de fábrica es la versión 1.1.0. Listo, con estos datos podemos buscar en internet los códigos, con los códigos y podemos bajar el firmware adecuado para cada uno de nuestros dispositivos. Normalmente en la página web se actualizan con el tiempo los firmware cuando aparecen nuevas funciones. Sacar cada una de las piezas del equipo para ver su versión de firmware no es en realidad lo apropiado. En realidad lo hicimos para poder observar cuál es la versión de firmware que venía instalado desde fábrica. Sin embargo, a través del tiempo posiblemente ya han habido muchos cambios por parte del usuario en el equipo y pudo haber actualizado el firmware de cada uno de los dispositivos. Lo más práctico es verlo directamente desde la pantalla. Veamos. Ingresamos y avanzamos hasta donde dice resumen. En resumen tenemos los tres dispositivos: arrancador suave, módulo de comunicación y la pantalla HMI. De no existir, por ejemplo, el módulo de comunicación, o sea, no existir la tarjeta, no aparecería esa línea. Entonces, si ingresamos a arrancador suave, podemos observar en módulo la referencia del equipo sin necesidad de acercarnos y todo, y podemos ver también el firmware que tiene actualmente. Como vimos, en fábrica vino instalado la versión 1.0.0. Sin embargo, el usuario al parecer ya ha puesto la última versión de firmware para el equipo, que es la versión 2.1.1. En otras palabras, por aquí ya no habría mucho que actualizar en lo que es el módulo del arrancador suave. Veamos el módulo de comunicación. El módulo de comunicación, de la misma manera, podemos ver que tiene el firmware versión 1.01. Creo que ya existe en la página una versión más actual. Creo que tenemos ya la versión 1.1.1. Este podríamos actualizarlo y veamos de la misma manera la pantalla HMI. La pantalla HMI dice que tiene una versión 3.0.01. Creo incluso también que ya hay una versión nueva que podríamos bajar de la página. Ok, con estos datos
tendríamos que buscar en la página las últimas versiones del firmware de cada uno de los dispositivos, luego de lo cual lo guardaríamos en una memoria micro SD. Por ejemplo, no importa la marca, en realidad es cualquier memoria micro SD, para poder cargarla en el dispositivo y actualizar. Ok, una vez que tenemos claro cuáles son las versiones de firmware que tenemos en cada uno de nuestros dispositivos, procedemos a buscar en internet, haciendo uso de un navegador, las nuevas versiones de firmware en la página, si es que han salido. Para esto, en un navegador cualquiera podemos poner, por ejemplo, vamos a hacer la actualización del firmware del módulo principal del arrancador suave. Para esto ponemos en Google, por ejemplo, firmware update 3RW55. Inmediatamente nos va a salir unos links. Elegimos el primero, le damos clic e ingresamos. Nos direcciona a la página donde podemos descargar el firmware. Como vemos, la página es directamente de Siemens y tenemos siempre en la parte de arriba la última versión del firmware disponible. Entonces vemos que estamos por la versión de firmware 2.1.2. La anterior era la 2.1.1 y la anterior 2.10. Pero como vimos hace un momento, esta versión de firmware ya está instalada en el equipo. Entonces no habría la necesidad de actualizar el firmware, porque ya tenemos el último firmware. Bien, vamos ahora a revisar si podemos actualizar la última versión del firmware ahora de la pantalla HMI. Firmware Update 3RW5 HMI. De la misma manera le damos clic y entramos a la página de Siemens y nos muestra un listado de firmware. Aquí existe la posibilidad de hacer una actualización porque la versión que tenemos instalada no es la última y ha salido una nueva, la versión 3.1.1. Entonces procedemos a descargarla. Empieza a descargar a nuestra carpeta de descargas en un archivo comprimido. Cuando ustedes le dan clic y empieza a querer descargar, si ustedes no están registrados en la página, les va a pedir que se registren. ¿Cómo se hace el registro? Bueno, eso ya lo hicimos en el primer video, que lo podemos encontrar en el canal de YouTube de los especialistas, el primer video que dice cómo descargar el STS. Ahí llenamos el formulario para bajar obviamente el software, el STS, que es para el dimensionamiento de los arrancadores suaves. Si ustedes ya se registraron en su momento, ya no van a tener ese inconveniente y va a pasar directamente a la descarga cuando le den clic. Listo, entonces esto ya descargó. Como yo sí estoy registrado, directamente lo descarga. Si ustedes son un usuario nuevo, tienen que registrarse, es gratuito, solo tienen que llenar el formulario. Les repito que lo pueden ver en el primer video de nuestro canal de YouTube, cómo descargar el STS, y ahí les explicamos cómo llenar el formulario. Es datos breves. Ok, ahora revisemos cómo actualizar el firmware. Vamos a actualizar el firmware de el módulo de comunicación. Firmware módulo comunicación. Max. Entonces aquí, bueno, medio lo escribí mal, pero eso no importa. Google nos ayuda y nos indica el firmware de nuestra tarjeta de comunicación. Tenemos nosotros es la tarjeta de comunicación, la Modbus TCP. Entonces damos clic, ingresamos y vemos si hay alguna actualización de firmware disponible.
Bueno, efectivamente existe una nueva versión de firmware que es la versión 1.11. No la tenemos instalada como vimos hace un momento, entonces sí podemos actualizarla, la descargamos. Son archivos .zip, son archivos comprimidos que tenemos que descomprimir y dejarlos en su extensión nativa, en su extensión origen, para poderlas cargar. Bueno, todos esos archivos que ya van a estar en su carpeta de descarga, vemos que tenemos aquí, están descargados los archivos, los tenemos que copiar y guardarlos en nuestra memoria micro SD. Como pueden ver, yo ya tengo un listado de archivos que ya no están comprimidos, son extensión UPD y ya están listos para que yo instale la micro SD en el equipo y poder hacer la actualización de cada uno de los dispositivos. Entonces ustedes deben, una vez que descargaron los archivos comprimidos, descargar esos archivos y ponerlos en la extensión original, que es la UPD.UPD, y bueno, grabarlas en su micro SD y listo, vamos al equipo para ver cómo hacemos la actualización del firmware. Ok, una vez descargados nuestros firmware en nuestra micro SD, vamos a proceder a instalarlos, para lo cual necesitamos abrir esta parte y vemos que existe ya aquí una ranura para la micro SD. Quiero que observemos justo aquí en este icono al lado de la llave va a aparecer otro icono en forma de memoria cuando instalemos la micro SD, lo cual indica que está leyendo la tarjetita micro SD. Listo, como podemos ver apareció el icono y nos indica que efectivamente está leyendo la micro SD. Avanzamos hasta el icono y vemos que nos da algunas opciones. Nosotros bajamos hasta donde dice actualización de FWD firmware. Le damos OK. Bueno, ¿qué queremos actualizar? Habíamos dicho que en el tema de arrancador suave no había nada que actualizar porque tenemos la misma versión de firmware instalada ya en el equipo. Pero sí podríamos hacer una actualización del módulo de comunicación. Entonces, como vieron, hay un listado en realidad de firmware, pero él solo va a elegir los que son para el módulo de comunicación. En este caso vemos que hay una versión 1.1.1 que es la que habíamos descargado. Le damos OK y empieza el proceso de actualización. Esto puede demorar 1 minuto, 2 minutos y esperemos que cargue. Como vemos, ya está a punto de terminar la actualización. Les dice módulo de comunicación, actualización iniciada, está a punto de culminar su actualización. Listo. Les dice el equipo que la actualización del firmware está correcta. Entonces le damos OK, tal como nos indica la pantalla, y ya tenemos actualizada el firmware de la tarjeta de comunicación. ¿Cómo verificamos eso? Fácil, ingresamos nuevamente y avanzamos hasta donde dice información, se resumen, bajamos hasta módulo de comunicación, módulo, y vemos que efectivamente ya no es versión 1.1, ahora es versión 1.11, que es la que habíamos descargado. Entonces vamos a hacer brevemente lo mismo. Vámonos a actualizar el firmware de la micro SD, del firmware, actualización de firmware, ahora de la pantalla HMI. Ok, la última versión que tenemos es la que dice, todo esto son firmware de pantallas HMI, solo les van a salir los firmware de las pantallas HMI en diferentes versiones. En este caso, como podemos observar, la última que descargamos de la página de Siemens es la versión 3.01.01, entonces es la que vamos a elegir y empieza la descarga
la instalación del firmware en la pantalla HMI. Listo, la actualización del firmware de la pantalla HMI ha finalizado. La pantalla se está reiniciando. Entonces arranca nuevamente la pantalla. Bueno, ya se reinició. Verificamos que el firmware se haya actualizado. ¿Cómo hacemos eso? Avanzamos hasta donde dice resumen y verificamos la pantalla HMI. Vamos a módulo y vemos que efectivamente ya la versión del firmware ahora es la versión 3.01.01. Listo, tenemos actualizado el firmware. Les repito, del firmware del arrancador suave, del módulo principal del arrancador suave, no hubo necesidad de actualizarlo, dado que ya tiene la última versión, que es la 2.01.01. En el caso que salga una nueva versión, bueno, de la misma manera hacemos la actualización. Gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Si deseas que tratemos algún tema en particular, escríbelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar clic en la campanita para estar informado de nuevos videos.